Hola, profe. ¿Se escucha? Ah, está muteada. Quería preguntar por las filminas de las clases pasadas, no sé si las compartió por mail o algo. Buenas, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan? Estaba terminando una cosa del trabajo y no podía. Perfecto, profe, se escucha Ah. bien. Bueno, no voy a pasar las filminas, sino que lo que dije es que les iba a mandar unos datos que me parecían que eran los relevantes. Y todavía no lo hice porque estoy actualizando algunas cosas. Sí o sí lo voy a terminar mañana o el sábado más tardar, porque quería agregar alguna información que se publicó en estos días y chequear eh, los datos que tenía preparados para que tengan lo más completo posible. Bueno, dentro de la bibliografía de esta unidad, como veníamos charlando de esto de hablar en los periodos, como en orden cronológico, leer la bibliografía, no, lo enfocan en periodos largos, que es lo que vamos a ver hoy básicamente, que está el artículo de Jovel, que básicamente compara, que ya lo vieron algo lo fundamental con Patricio, que compara los 70 versus los años 90. Del libro de Azpiazu y Shore, vamos a leer únicamente el capítulo 1 y el capítulo 4. Lo estoy diciendo no en el orden que están en la bibliografía, sino en el orden que hay que leerlos, ¿sí? Después tienen que leer en la publicación del CEP, del Centro de Estudios para la Producción, por los 25 años, vieron que hay dos del CEP, bueno, este es el de los 25 años, que hace un repaso también del periodo largo.
Y Perdón, de profe, ¿puede repetir cómo se llama el organismo? CEP, Centro de Estudios para la Producción. Tienen ahí a mano el programa, es el que está en cuarto lugar. Y después de UTICRA solamente la parte 1, ¿sí? Yo les pasé la parte 1 y la parte 2 el otro día por mail, solamente vamos a tomar la parte 1. Me lo voy a anotar acá para que... UTICRA, parte 1. Bien. Después tienen que leer lo que está relacionado con los años 90, que son 2 artículos. El artículo de Bombechi, una evaluación del desempeño industrial de la industria argentina en los 90. Y de Chudnovsky López, que es la estrategia de las empresas transnacionales, es en Argentina y en Brasil, se van a focalizar en la parte argentina. Desde hoy estoy por agarrar un artículo para abrir una cosa que ponemos en el olvido. Después, digamos, en la siguiente tanda, digamos, de lectura, tiene que ver con la salida de la crisis. Ay, espérenme un segundito que estoy buscando este. Y ahí tenemos el artículo de Senda, con C, de centro de... Y después está el artículo del CEP, otra vez, pero es otro, es el número 57. Vieron que hay 2 en la bibliografía. Ese artículo tiene varias secciones. Van a leer en la primera sección, el que dice la industria argentina, balance 2003-2007, es a partir de la página 13 y creo que hasta la 37. Me da risa cuando Patricio le da el número de página como si fuesen de primer grado del colegio. Industria Argentina, balance 2003-2007, ese capítulo. Y la entrevista está hacia el final del artículo. Digamos, el artículo, bueno, después lo vemos con detalle, pero hacia el final espero que lo tengan, sí, está. Hay una entrevista a Fernando Fraguío, que en ese momento era el secretario de Industria. Después, obviamente es la unidad más larga, ¿no? De Fernández Brugna en realidad, y Porta, el artículo de Culfas y Shore, y para cerrar,
leen lo que tiene que ver con la nueva difusión de la tecnología, que ahora vamos a mirar, no lo van a leer entero, que es el librito de Katz del For Taunus a la soja, que si le pegaron una ojeada van a ver que son distintos artículos son distintos artículos y de esos van a leer los capítulos 1, 2 y 3. Y se saltean el 4, el 5 y el 6 y leen las conclusiones y propuestas. O sea, 1, 2, 3 y 7. Bien. Bueno, el libro que les decía el otro día, la clase pasada, que era sobre cómo se toman las decisiones, bueno, algunos de los libros que explican cómo se toman decisiones en los contextos y cómo están contextualizadas. En realidad es este libro, que se llama Siete Ministros, que cuenta decisiones tomadas bajo varios ministros, Cavallo, Martínez de Oz, Martín Lustó. Es súper interesante. Justo lo tenía ahí, hoy me lo traje a la oficina para repasar una cosa y que se los había comentado. Bien, entonces vamos a mirar algo de Azpiazu y Shor, ¿sí? Azpiazu y Shor tienen un libro que se llama Hecho en la Argentina, que tienen por objetivo describir cómo fue el cambio en las relaciones que generan la movilidad de la industria, fundamentalmente, pero también van a analizar el contexto macroeconómico, las políticas macroeconómicas generales y no solamente las específicas del sector, y sus repercusiones en el método de acumulación, en el nivel de producción de la industria, en las exportaciones, fundamentalmente. Ellos tratan de analizar qué pasó con la Argentina, dado que el PBI de la Argentina en 1974, que como saben se considera como el cierre del periodo sustitutivo de importaciones, no porque lo haya sido exactamente en ese momento, sino que hay información detallada porque se realizó un censo económico. Y la tesis es, ¿por qué si Argentina en el año 74 tenía un PBI que era el 67% del PBI brasilero y el 73% del PBI mexicano, ¿por qué pasa a ser en el 2001 a representar el 41% del PBI brasilero y el 42% del PBI mexicano, en el momento de más bajo PBI de la Argentina y recuperándose hasta el 2007, pero de todas maneras llegando a ser únicamente el 45% del PBI de Brasil y el 49% del PBI de México? Para ellos, la causa de esa pérdida de relevancia en términos de las principales economías latinoamericanas es el modo en que la dictadura militar resolvió los problemas del modelo sustitutivo de importaciones. Digamos, claramente ellos van a mostrar que el modelo sustitutivo de importaciones, como vimos también en las clases anteriores, tenía sus falencias, pero que la decisión del gobierno militar fue directamente cuestionar la existencia de la industria. Entonces, esa segunda etapa de sustitución de importaciones que había generado cambios estructurales de manera de que la producción de bienes durables de consumo y también de materiales, de productos intermedios de uso difundido, habiendo logrado una etapa súper dinámica del 64 al 74, donde es el periodo de mayor crecimiento industrial, pero con los típicos problemas de una economía que sigue un sistema de stop and go, y con dificultades en algunos sectores específicos de la industria, y no por
estar en crecimiento, evitar problemas de puja distributiva, el quiebre a partir del 76 implica cortar absolutamente con ese sistema, según ellos, cuestionando la propia existencia de la industria. No solamente los problemas específicos que podría tener la sustitución de importaciones. Ellos reconocen que todo el periodo de sustitución de importaciones podría tener algunas limitaciones, como por ejemplo, la presencia bastante importante y significativa de empresas extranjeras en el tramado productivo nacional, que a su vez la burguesía industrial argentina era débil, que el proteccionismo que se llevó adelante en esta última etapa no era un proteccionismo para el aprendizaje, sino un proteccionismo más bien espúreo, es la palabra que utilizan, que hubo una ausencia de articulación entre el crecimiento de la industria y el poder de compra del Estado. ¿No vieron estas medidas de tipo compra nacional que incentivan a través de las compras del Estado a tener un beneficio extra a las empresas que son locales en contra de las internacionales? Por ejemplo, que entre una licitación donde haya una empresa extranjera y una nacional, la diferencia de precios no supere el 5%, se puede elegir dar como ganadora a la nacional, por más que tenga el precio un poco más alto, dentro de determinados márgenes. Entonces digo, que eso no hubo, lo que ellos cuestionan es que no hubo una articulación entre el poder de compra del Estado y el régimen de crecimiento, que hubo un desaliento muchas veces, un desaliento importante a las industrias productoras de bienes de capital, y eso implicó un rezago en las industrias productoras de maquinaria y equipo, que suelen ser aquellas que difunden más rápidamente el avance tecnológico. Otro de los problemas es el predominio en la estructura del mercado de situaciones oligopólicas con barreras al ingreso. Que este patrón de acumulación de base industrial tenía una fragilidad externa por su alta dependencia de importaciones de bienes intermedios, fundamentalmente, y también de bienes de capital. Importaciones, ¿no? Importaciones, sí. Importaciones de bienes intermedios y de bienes de capital. Y que había este sistema industrial o esta estructura industrial tenía poca articulación con la producción primaria. Pero de todas maneras, este proceso de sustitución de importaciones impulsó un modelo de acumulación durante 30 años donde la industria tenía un rol protagónico. Y ese rol protagónico es el que Azpiazu y Shor dicen que la dictadura militar intenta refundar, ¿no? Modificar la sociedad en un sistema de refundación donde la industria pasa a ser uno de los principales damnificados. Previo a esto, también hacen un pequeño debate acerca de las cosas en que se disienten entre los distintos análisis de esta época, que obviamente son inmensos, y que en general hay temas donde los que se está bastante de acuerdo, con, por ejemplo, las dificultades en algunos sectores, y el predominio de las estructuras oligopólicas, pero hay temas donde los distintos analistas tienen divergencias. Y los temas donde más se diverge en relación a cómo se llega hasta el 74, tiene que ver con la importancia o no de las políticas
desde el Estado para generar ese importante proceso de industrialización. El rol de las empresas extranjeras, digamos que es uno, ellos lo ven, Azpiazu y York, como un problema, pero hay otros que no. Y las ineficiencias o no en la asignación de recursos. Y otra vez esto va a ser como un pie de apoyo para algunos para mostrar que el sistema de sustitución de importaciones tenía que reorientarse porque estaba generando ineficiencias, o para otros esas eran propias del sistema de crecimiento. Digamos, más allá de esas divergencias, para ellos todo este proceso de sustitución de importaciones termina con un régimen de acumulación basado en la industria, por ende, con la clase media como uno de los principales, la clase media incorporada en este sistema como uno de los principales beneficiarios, con un intento nuevo de cambiar, de transformar la estructura socioeconómica de la sociedad para transformarlo en uno donde la hegemonía la tenga la especulación financiera. Un régimen donde la acumulación está más centrada en la especulación, digo bien, financiera, que en el sistema productivo. Entonces, ahí en el capítulo 1 van a hacer un raconto de las medidas que desde su punto de vista tienen como objetivo esta refundación de la sociedad y las consecuencias directas en la industria. ¿Pueden creer que me está escribiendo el ministro de Economía de Entre Ríos en este momento? Bueno, gracias. Gracias. Entonces, en el raconto de... Un segundo. Bueno, perdón, pero tenía que contestar sí o sí. Bueno, volviendo. Entonces, las medidas que se toman tienen que ver con reducir, por un lado, reducir el poder de negociación de los trabajadores, porque en este proyecto refundacional, desde la óptica de Azpiazu y York, es como una especie de revancha clasista, donde los ganadores de la etapa anterior justamente pasan a convertirse en los perdedores. Entonces, reducir el poder de negociación de los sindicatos y generar una pérdida del poder adquisitivo del salario son medidas, según ellos, tomadas especialmente para lograr el disciplinamiento de la clase trabajadora y también del pequeño empresariado, que a la luz de esta visión también en general eran los menos eficientes, ¿no? Los problemas que mencionábamos antes. Pero no los menos eficientes en términos generales, sino asignados específicamente a las empresas más pequeñas y de capitales nacionales. Todo esto genera una redistribución obviamente regresiva del ingreso y una modificación de la estructura productiva. Todo esto se lleva adelante con una redefinición del rol del Estado, no solamente de las políticas, sino de qué es lo que el Estado tiene que hacer. Dentro del punto de vista de las políticas específicas, el desdoblamiento de tipo de cambios, la modificación de los precios relativos para que queden más alineados con las necesidades del sector agropecuario y no del industrial,
quitas o reducciones de los reintegros a las exportaciones industriales, apertura comercial, pero esta apertura comercial, atención, no es generalizada como la que vamos a ver después en los 90, es una apertura comercial con bastantes excepciones. Por ejemplo, sobre el sector automotriz. Y hay una importante reforma financiera que justamente da sustento a este nuevo régimen de acumulación financiera. No solamente en términos de podemos pensar en la llegada de capitales especulativos, sino también se da una reforma de la ley de inversión extranjera para desregularlo, para permitir más fácil la repatriación de utilidades, menos requisitos para la llegada también, y fundamentalmente poner en pie de igualdad a las empresas extranjeras con las locales. Esto trajo como consecuencia el cierre de, según los datos de ellos, 20.000 empresas en la Argentina, y entre los sectores más perjudicados están los textiles, o sea, la fábrica de telas, ¿no? Las confecciones, la fábrica de ropa a partir de esas telas, madera y elaboración de muebles, y cuero. Los capítulos que nos salteamos, ¿no? Que no vamos a leer, el capítulo 2 y el capítulo 3, hacen referencia, después lo cuento porque si no parece que hiciéramos un salto, a la industria, donde el gobierno radical, uno de ellos, el 2, que ellos dicen que lo que sucede es una profundización, quizás sin quererlo, de la herencia de la dictadura. ¿Por qué? Porque hay un derrumbe de la inversión, hay una caída de la promoción industrial, de los regímenes de promoción industrial que fueron desarticulados, separados, segmentados, y por ende una reafirmación de la concentración del capital y de la centralización del capital. El capítulo 3, que tampoco vamos a leer, habla de la convertibilidad y plantea que la convertibilidad es una etapa superior de la política de desindustrialización instaurada por la dictadura, ¿no? Obviamente el eje del problema para ellos es el quiebre que establecen el modo de acumulación y poniendo a la industria como verdaderamente como perdedores, como haciéndolo sentir en todos sus aspectos, y que los dos regímenes siguientes no pudieron dar vuelta. Bueno, obviamente en la convertibilidad, lo que van a señalar en ese capítulo, que los servicios públicos privatizados son los que toman preeminencia versus la industria manufacturera, que hay deterioro de las condiciones laborales, precarización a través de la emergencia de nuevas formas de contratación, y que ahí sí hay una apertura importadora que hace cerrar aún más empresas y una concentración más fuerte en las empresas de origen extranjero. Entonces, a lo largo de todo el libro, y lo que tienen que tratar de ver ustedes es cómo esto se da entre el capítulo 1 y el capítulo 4, tratan de ver continuidades y rupturas entre los distintos periodos, continuidades de políticas o cambios que generan rupturas en el régimen de acumulación o en la relación del Estado con la industria. No con la industria en términos de qué hace el Estado por la industria, sino de todas las políticas industriales y el comportamiento del sector productor de bienes.
La industria en la postconvertibilidad, ese capítulo 4 que si tienen que leer, la pregunta es si es un nuevo si esto termina siendo un nuevo modelo de acumulación o si por el contrario es apenas una fase de recuperación donde los resabios del periodo 76-2001 todavía están vigentes e impiden avanzar en ese sentido de un nuevo modelo de acumulación. Una pregunta, profe. Sí. Esa parte del capítulo 4 después Sí. de la convertibilidad, ¿empiezan a hablar a partir de 2001, de la crisis y recuperación de 2001? Sí, a partir de la recuperación. Claro, y lo que no entendí bien qué es o sea, si puede existir ese régimen de acumulación anterior o no. Es la pregunta, justamente es lo que ellos tratan de analizar en este capítulo y van a encontrar cosas que sí van en ese sentido y cosas que no. Bien. Digamos, el capítulo va a empezar con lo que pasa después, lo que pasa en enero del 2002, con la asunción del presidente Dualde, la declaración unilateral del default, de la cesación de pagos de la deuda externa, la sanción de la ley de emergencia pública y reforma del sistema cambiario que tiene que ver con la salida de la convertibilidad, y el debate que había en ese momento sobre qué es lo que iba a pasar. Si había sectores dentro de la economía argentina que impulsaban la dolarización como una fase superior de la convertibilidad, y otros sectores que impulsaban la salida devaluatoria, impulsaban, digamos, romper con el tipo de cambio, con la ley de convertibilidad y la liberalización del tipo de cambio. Y obviamente estos grupos eran aquellos que planteaban esto asentándose en sus tenencias de activos en el exterior o en Argentina, pero en dólares, que le permitían posicionarse de manera más conveniente en el mercado mundial a partir de su posición financiera y quizás apoyados también por algunos sectores que se podían ver beneficiados a partir de las exportaciones de bienes con ventajas comparativas estructurales, donde la modificación del tipo de cambio les generara beneficios extraordinarios. Y en general todos los planteos sobre el debate de cómo se iba a salir de esa situación ponían de manifiesto la importante pérdida de ingresos de los trabajadores y de los sectores populares. Entonces, según ellos, el 2002 en algún sentido sí expresó el punto de quiebre de la hegemonía de la valorización financiera y en términos de rol del Estado, el ajuste estructural impulsado, hacia un régimen nuevo de acumulación que bueno, como sabemos, terminó siendo la salida de la convertibilidad, no parimó la dolarización, donde este régimen se basa, al menos en los primeros años, que es lo que ellos llegan a analizar, en un dólar alto o un tipo de cambio competitivo como pilar constitutivo esencial de todo lo que va a suceder en adelante. Entonces, una de las características sobresalientes de la postconvertibilidad es el sostenimiento de un tipo de cambio real competitivo. Entonces, ellos también van a decir que justamente como esa fue la estrategia, no existió una estrategia de desarrollo productivo en términos generales y tampoco en términos específicos del sector industrial, sino que el tipo de cambio alto, el valor del dólar alto, era como algo así como la condición necesaria y suficiente para avanzar en un proceso de reindustrialización. Por eso ellos plantean si finalmente va a ser
una etapa de recuperación o de reindustrialización. Entonces, la salida de la convertibilidad genera una enorme transformación en las estructuras de precios relativos. El nuevo nivel de cambio y de salarios, obviamente, generaron un cimbronazo que a lo largo del 2002 empezaron a morigerarse cuando se vuelve a estabilizar el tipo de cambio y se vislumbra que efectivamente el pass-through con la inflación no iba a ser tanto como algunos sectores esperaban. Entonces, a partir del derrumbe del 2001, la industria se ve, por lo menos en los primeros años, como uno de los sectores de actividades dentro de los ganadores. Sin embargo, esto sector generalmente ganador, ellos van a mostrar a lo largo del capítulo que hay algunos sectores dentro de este general que los movimientos de precios son muy disímiles. ¿Por qué? Porque en algunos de estos sectores el elevado tipo de cambio real asumió un papel súper importante que impidió la llegada de importaciones o frenó de manera directa la llegada de importaciones y de alguna manera la sustitución de bienes importados por bienes nacionales, y en otros no. Por ejemplo, sectores digamos, hubo sectores donde los valores, los precios pudieron subir sin ver afectada sus ventas, y lo que implicó una captación del excedente por parte del empresario. Por ejemplo, eso ha pasado en la siderurgia, en el aluminio y en los aceites. Lo que ellos van a destacar es que en estos primeros años de la posconvertibilidad, ellos analizan hasta el 2007, o sea, 2 años de crecimiento, es que este crecimiento del PBI estuvo bastante concentrado en pocas actividades industriales. Gran parte del crecimiento, no recuerdo si hablan del 80%, del crecimiento en el PBI en el periodo 2002-2007 o 2001-2007 está concentrado en menos de 10 actividades industriales. Y que eso generó una situación de ganancias extraordinarias en sectores oligopólicos. Entonces, esta reactivación en algún sentido afianza la estructura productiva donde los ganadores son muchos de los mismos. Entonces, la reactivación industrial unida a partir del abandono de la convertibilidad, con un marcado sesgo exportador, justamente por este diferencial, y porque se basó también en actividades oligopólicas y muchas de ellas de grandes exportadores, fueron responsables de la profundización de los rasgos estructurales que tradicionalmente fueron propios de la elaboración de commodities, ¿no? Como dije antes, la siderurgia, los aceites, el aluminio, gran parte de los productos alimenticios. Entonces, gran parte, este nuevo perfil de la industrialización, que obviamente cambia en relación al periodo anterior, tiene que
tiene que ver con atender también la demanda externa. Es decir, aquellos productos que más crecen, sí, digamos, cumplen ese doble rol, son parte, y eso después lo vimos en el 2008, ¿no? Son productos que además de consumirse internamente, atienden el mercado externo. Y que internamente también son consumidos por los sectores populares, es decir, donde los gastos en alimentos absorben una parte significativa de sus ingresos, y entonces las ventas al exterior como terminan siendo como una competencia, y al subir los precios de los bienes internos, de los commodities, como pasó en el 2008, la intención de, digamos, no se llega a analizar en este libro, pero digamos, plantea la situación que se va a dar, cómo esto puede generar un efecto no deseado en los sectores populares, porque el incentivo hacia la exportación dado por el tipo de cambio hace que sea mucho más propicio exportar que vender internamente, o bien tratar de equiparar los precios, dio lugar a las retenciones y a toda la crisis con la resolución 125, que por supuesto no está en este artículo. Ellos dicen que este neodesarrollismo, que se impuso del 2001 al 2007, ha terminado siendo bastante acotado y con pocas políticas directas relacionadas con la industria. ¿Sí? Insisto, porque la visión general tenía que ver con esto de fundamentarse, según su óptica, en un tipo de cambio real competitivo. Bien, en el caso de Shogel, su artículo es El tránsito de la sustitución de importaciones a la economía abierta. Va a analizar, y lo que más, digamos, lo que más interesante vamos a mirar acá, tiene que ver cómo con el cambio en la participación de los sectores entre actividades que aumentan o se estancan o caen entre los años 70, los 80 y los 90. La parte de la taxonomía de las inversiones lo vieron con Patricio, ¿no? No me acuerdo bien de qué habla, qué capítulo es. No es un capítulo, es un artículo entero, el de Joel. Sí, puede ser. Bueno, repasamos el problema. El artículo de Joel es un capítulo entero de un artículo de CEPAL, de un libro de CEPAL, si no recuerdo mal. Bueno, empezó tanto con Patricio acá arriba. Entonces, lo que va a analizar Joel es cómo cambia de la sustitución de importaciones a una economía abierta, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que la estructura productiva de los años 90 se asemeja más a la de los años 80 que a la de los años 70. Que el nuevo perfil de especialización está centrado en la producción de industrias intensivas en en recursos naturales, no sé por qué dije bienes,
el nuevo perfil, repito, el nuevo perfil de especialización de la producción industrial está centrado en bienes que tienen base en los recursos naturales. Eso no quiere decir que sean únicamente alimentos, sino también acero, aluminio, petroquímica, papel. Entonces, en este contexto, los cambios que se inician en los 90, fundamentalmente con la apertura, con las reformas estructurales y con la implementación plena del Mercosur, agudizan la tendencia al quiebre del sistema del régimen de sustitución de importaciones, porque aumentan la presión competitiva. Entonces, va a mostrar entre el 86 y el 93 el rol clave de la inversión extranjera directa. En este periodo 86-93, en un contexto general de una producción industrial que crece poco, los efectos de la inversión extranjera directa generan situaciones particulares muy diversas, muy desiguales. Obviamente, aquellos sectores donde reciben inversión extranjera directa, aquellos pocos sectores que reciben inversión extranjera directa, son aquellos de crecimiento más alto y generalmente constituidos por grandes empresas. El sector automotriz es uno de los ejemplos. Entonces, crece la actividad del sector del complejo automotriz y de las commodities alimenticias. Como sube más la producción de autos que de autopartes, esto demanda importaciones crecientes de autopartes. Mientras que los bienes durables en este periodo, 86-93, tienen una performance muy negativa. Y la tasa de crecimiento, digamos, el crecimiento de los sectores ganadores generan muy poco requerimiento de mano de obra. El periodo, sí. Lo de la mano de obra, ¿a qué se debe? ¿Que principalmente los que más crecen son los agropecuarios o no? Lo que dije antes, el sector, Claro, el automotriz. están relacionados con algunas inversiones extranjeras directas que hacen que cambien alguna parte de la tecnología y no generen tanto empleo, porque los sectores que les va mal, además, son los sectores que usan mano de obra menos calificada, que es la que hay mayor cantidad. Entonces, los que crecen en algunos sectores específicos, demandando capacidades específicas también, en términos Claro, de los recursos empleo, humanos que van a contratar. más tecnología y poco empleo. Claro. Cosa que se exacerba en la siguiente etapa, ¿no? ¿Sí? Sí, tengo llave. También.
Gracias. Hasta luego. Qué bueno que vinieron a ver que no me quede encerrada. Bien, entonces, en el periodo 93-97, es el rol clave, del 86-93, rol clave de los agentes, de aquellos que que reciben inversión extranjera directa, y en el 93-97, rol clave del complejo automotor en particular y de las commodities alimenticias, que en gran parte eran las que habían sido las mismas ganadoras del periodo anterior. Ahí la producción industrial, a diferencia de lo que pasó en el periodo 86-93, que había sido muy exigua, en este periodo sí la producción crece bastante, aún con el tequila y la reducción del año 95 de por medio. Pero este crecimiento es muy heterogéneo al interior de los distintos sectores. El 90% del crecimiento del periodo 93-97 está explicado por automotores y commodities intensivas en el uso de recursos naturales. Aceites, pesca, ganado, siderurgia, petroquímica, plásticos primarios y química básica. También tienen relativamente buena performance papel y caucho y los equipos de radio y televisión. Las empresas que habían recibido o que siguen recibiendo inversión extranjera directa, que además son las de tamaño más grande, son aquellas que tienen un crecimiento superior a aquellas que recibieron menos inversión extranjera directa y que tienen un tamaño de planta más chico. Les va mal a los sectores que son difusores del progreso técnico. Es decir, pierden aquellas ramas que fueron importantes en el periodo de sustitución de importaciones. Y además, aquellos sectores que utilizan, que son más, no que utilizan, sino que pierden la competencia internacional con el resto del mundo, como por ejemplo los textiles. Textiles, telas, pero también confecciones, bienes del complejo maderero, retrocede también maquinaria agrícola, eso es súper importante, es uno de estos que decíamos son los perdedores los que incorporan tecnología y conocimiento. Maquinaria agrícola y implementos agrícolas, a pesar de que el crecimiento del sector primario es importante en los años 90, se sustituye maquinaria agrícola por importaciones fundamentalmente de Brasil. Y de hecho cierran una gran cantidad de empresas de ese sector. Entonces, los cambios que se dan entre los 70 y los 90 reflejan el rol clave del sector automotriz, que además ha tenido regímenes especiales, es de los pocos sectores que casi a lo largo de todos los periodos han tenido situaciones particulares, ya sea porque la apertura ha sido menos fuerte en ese sector, o porque han tenido un régimen especial, como pasó en los 90, y que todavía perdura, de intercambio compensado en el marco del Mercosur inicialmente, y después en algún sector más ampliado. También muestra que sube el peso de los sectores de mediana o elevada calificación del empleo.
sube la participación de aquellos sectores que producen commodities. Y en términos de tamaño, son más favorecidas aquellas actividades donde predominan las grandes empresas, y dentro de esas grandes empresas, aquellas que hayan recibido inversión extranjera directa. Entonces, por ejemplo, una actividad como la textil viene, o de las confecciones, pierde participación por todos estos componentes que no tienen, digamos, no tienen inversión extranjera directa, tienen mano de obra poco calificada, y además tienen una competencia súper importante, digamos, una entrada y salida de exportaciones o importaciones, muy dependiente del tipo de cambio. Digo, un ejemplo tonto, ¿no? En el año 2002, cuando la modificación del tipo de cambio hizo que las importaciones eran carísimas en primera instancia, y la puesta en marcha de la actividad industrial, en lo textil, ¿no? En el año 2002, la ropa que se encontraba en la Argentina era de poca variedad de colores, ¿sí? Había pocos colores porque no estaba como, no se había cerrado la importación, se había cerrado por una cuestión de competitividad, ¿no? De tipo de cambio diferencial. La importación de telas eran carísimas, y las empresas que estaban acá todavía no se habían puesto de vuelta a funcionar y mantenían las pocas variedades que les permitió subsistir en algún caso durante la convertibilidad. Entonces, el año 2002 era un año donde la ropa que se veía en la Argentina era de 5 o 6 colores. No había como mucha variedad en cuanto a telas, y lo que era más impresionante es los colores. Eso se fue reacomodando, primero con el crecimiento del propio sector textil interno, que porque tenía de alguna manera nuevas barreras, pero esta vez dadas por el tipo de cambio real competitivo, hasta que, bueno, más recientemente, ¿no? Eso vuelve a cambiar esto de voy a Miami y me traigo jeans por un cuarto del precio que existen en la Argentina. Entonces, eso es en los textiles se da, influye mucho el tipo de cambio, influye mucho el valor del pago de la mano de obra medido en dólares, ¿no? Por eso también cualquiera, no sé, la ropa deportiva, miramos dónde está hecha, y están hechas todas en los países del sudeste asiático, donde el salario en dólares horario es ínfimo en comparación en lo que sucede en nuestros países, mientras que las actividades que pagan salarios mejores de esa misma, de las prendas de vestir, que es el diseño, el diseño, la generación de nueva tecnología, se hacen en los países centrales. No sé, ropa yo odio el invierno, ¿no? Entonces detesto que tenés que poner muchísima ropa. Y ahora la tecnología de la ropa cambió tanto que te pones una remerita térmica hecho con la tela de no sé cuánto, que el diseño se hizo o en Alemania o en Estados Unidos, pero la confección en Indonesia, en Tailandia, en Camboya. Las camperas de frío, no sé, no sé, Softshell, Gore-Tex, todos esos desarrollos de las marquitas están hechos en un lugar, están protegidos por las patentes, las telas son las mismas, y las confecciones se hacen en el lugar donde más barato es. De hecho, Argentina tiene una marca de ropa de esta térmica de invierno, Ansilta, que la ropa se hace en la Patagonia, con las mismas telas que se hacen en otro lugar. ¿Y la ropa Ansilta es más barata porque se produce en la Argentina? No. El cuadro más importante del artículo de Yogel es este, lo comparto un segundito. ¿No? ¿Lo alcanzan a ver? Si no. Este gráfico que muestra cómo fueron los cambios en la participación entre el 86 y el 93, y entre el 73 y el 93, viendo cuáles son los sectores que aumentaron en todos los casos, ¿no? Mejoraron la participación entre los 80 y los 90 y entre los 70 y el 93, que es este primer esquemita, donde están automotores, alimentos, medicamentos, electrodomésticos, lácteos, la industria de las conservas, plásticos, gaseosas y aguas,
Y los peores, a los que perdieron participación entre el 86 y el 93, y también en el largo plazo, digamos, en los 20 años que se están analizando, del 73 al 93, que son confecciones, hilado, todo lo relacionado con el sector textil, maquinaria agrícola y productos de caucho. Productos de caucho básicamente son cubiertas, ¿sí? O gran parte de estos son cubiertas, acabado de textiles, fundiciones, alimentos balanceados. Bien. CEP, 25 años. El artículo obviamente, es un artículo generado desde una institución que responde al gobierno, y que no se corresponda, ¿no? Y nos va a mostrar qué sucede en los últimos 25 años parados a fines de la convertibilidad, donde todavía estaba la convertibilidad. Fíjense que en ese momento en el Centro de Estudios para la Producción trabajaba Matías Culfas. Entonces, ellos van a hacer un raconto bastante rápido, o sea, muy sucinto, de la política económica del 76 al 90, a la convertibilidad, remarcando el golpe en términos productivos del tequila, ¿no? Donde remarcan que en pocos meses cambió drásticamente la situación a partir de la crisis desencadenada en México en diciembre del 94, que en la mayoría de los países impactó únicamente en términos del sistema financiero, porque redujo el crédito, pero que en Argentina se trasladó con mucha fuerza al sector productivo. Entonces, la actividad industrial que venía creciendo se reduce en el año 95 en un 7%. Y esa caída afecta a casi todos los sectores. Pregunta, profe. El artículo muestra que la actividad en el 95 venía creciendo hasta el 95. Hasta el 95, desde la instauración de la convertibilidad, son años de rápido crecimiento, hasta el shock del tequila, que hace que la actividad industrial en el 95 y el PBI también caigan. Ok. Pero que esa caída, y a diferencia de lo que pasa en el resto del mundo, donde fue una crisis más bien financiera, sino que acá la restricción del crédito y la crisis financiera también tuvo un impacto en la economía real. Y bajan casi todos los niveles de producción. Y, por ejemplo, se desploma la producción de autos. Pueden saltearse estoy viendo ahora, saltearse el desempeño de los exportadores durante los 90. Ese no lo lean. Me lo voy a anotar así, después no se los tomo. Menos desempeño exportador. Y sí pueden ir a ver la evolución reciente de la inversión, que es otro de los ítems de este pequeño paper. Bueno, en los 90, como parte de todo el sistema de regulación que vimos, con el objetivo de atraer inversiones, se eliminan algunos requerimientos que tenían las empresas extranjeras para hacer inversiones en la Argentina, que era un registro. Entre una cosa tan sencilla como un registro. Entonces van a encontrarse que el CEP
puede decir una cosa sobre el monto de las inversiones extranjeras directas y otros artículos otro, porque no hay una verdadera base de datos. No hay un registro como tal, sino que hubo distintos intentos, y de hecho yo participé de alguno de estos, de conformar una gran base de datos de inversiones extranjeras en la Argentina hacia fines de los 90, que en un principio era seguir las declaraciones de las empresas en los diarios de la plata que iban a invertir y para qué cosa. Entonces, obviamente que después eso se fue perfeccionando y junto con CEPAL se hizo una encuesta para verificar si, si eso efectivamente se consolidó. Pero en todo ese proceso de atracción de inversiones que tenía varias fuentes, algunas de ellas iban a ir al sector industrial y otras no. ¿Cuáles eran las fuentes que iban a atraer la inversión extranjera en la Argentina en la convertibilidad? Por un lado, el proceso de privatizaciones. Esa era la principal fuente. El proceso de privatizaciones, en todos los casos, requería que hubiese una empresa que tuviese expertise en el servicio que se iba a prestar. Entonces eso, naturalmente, implicaba la llegada de alguna empresa que manejara alguno de estos servicios, luz, gas, el teléfono, en otro lugar del mundo. Y en general esto sucedía con, armando una unión de empresas con una empresa argentina, pero requería la llegada de inversión extranjera directa, que a veces podría tomar distintas formas también, y eso va a pasar en los otros tipos de inversiones, que es compra de deuda, que en este caso estaba establecido en casi todos los pliegos de las privatizaciones, y también inyección de capital puro, nuevo. Otro de los motivos que generan inversión extranjera directa en la Argentina en los 90 es la conformación y la puesta en marcha del Mercosur, el hecho de tener un mercado local ampliado, con barreras hacia afuera del Mercosur, pero con una cantidad de población que no era solo la población argentina, sino la brasilera, teniendo en cuenta la brasilera también, que hace la llegada de inversión extranjera directa, que es de otro tipo, donde en general no es inversión nueva, se dice greenfield, no es que venía la empresa, no sé, Parmalat y desde cero ponía un tambo y una empresa y una fábrica de yogures y secaba leche para hacer leche en polvo, y es que es lo que más exportaba Brasil en ese momento, sino que la forma de esa inversión era la compra, no siempre, pero mayoritariamente, la compra de empresas que ya existían en la Argentina. Entonces, empresas que eran de capital nacional, muchas veces, eran compradas por empresas de capital extranjero que aprovechaban dos motivos. Por un lado, la existencia, bueno, como ya dije, el mercado ampliado, pero también es la existencia del recurso natural, que hace la ventaja competitiva en general de ese sector, y también el canal de distribución, que las empresas alimenticias es súper importante. Que una empresa como Parmalat comprara algo en la Argentina, compraba fundamentalmente el canal de distribución, tener armado un sistema que moviera los yogures, los quesos y la leche diariamente de la fábrica a cientos de supermercados y miles de almacenes. Y eso de aprovechar los canales de distribución implicaba concentración, ¿no? De capitales, de poder, digo, centralización de... En general ya eran sectores oligopólicos. Claro. ¿Pero no lo exacerba un poco más? Si hicieran un poco más la producción, sí, puede darse el caso, pero el cambio fundamental que generó, digamos, en la Argentina hubo un momento donde empresas transnacionales tenían sedes acá, que se retiraron. En el caso de Sebel, Argentina, la empresa de Macri, Fiat y Peugeot en su momento, en un momento estaba Peugeot en Argentina, se va, se lo queda una empresa argentina y después vuelven esas empresas y vuelven a ser filiales de empresas extranjeras. Generan más internacionalización de la producción, si querés, pero no sé si más concentración. En el caso del sector alimenticio, como en general ya esa forma de distribución estaba dentro de la empresa en los casos más grandes, no hay tanta diferencia, pero en otros sí compraban también como la logística de la distribución, ¿no? Como, bueno, justo es un caso nacional, pero bueno, no solamente nacional. Mastelone
tiene sus propios camiones para ir a buscar la leche y para distribuirla. Y lo que sí se hace es un cambio en el set de productos y se empiezan a poner las marcas internacionales en la Argentina. Y esa es variedad. Y eso pasa con dos sectores, con el sector alimenticio por un lado y con el sector de bienes de, no me sale la palabra, como de tocador, ¿no? Limpieza y tocador, shampoo, crema de enjuague, dentífrico, desodorante. Hay Procter Gamble, vieron que ahora hay una publicidad que todo el tiempo dice J.C. Johnson, no sé qué, bueno, esa que ahora está haciendo todo el tiempo, vieron que últimamente, la publicidad de esas marcas que nosotros conocemos por separado, vemos en la tele que todas tienen detrás J.C. Johnson, no me acuerdo cuál es el nombre exactamente, que es la multinacional que hace esos productos y que de hecho hoy, digo, que no pasaba antes de los 90, que el mismo producto tiene el mismo nombre en Argentina y en otros lugares del mundo, que no pasaba antes de eso. Por ejemplo, Close Up, el dentífrico, se llama Close Up acá. Bueno, antes se llamaba Muy Cerca. Bueno, además de que todo esto, la guerra con Malvinas, generaba como de todo este nacionalismo que instauró también la dictadura militar, entonces, y muy cerca, en los 90, la empresa vuelve a poner capitales internacionales y esa marca vuelve a tener, digamos, quizás el mismo producto, el mismo nombre que en el resto del mundo, que le permite también la exportación al Mercosur como de mínima, pero complementar la producción internacionalmente. Miles de ejemplos de ese momento, ¿no? De cosas que cambiaron de nombre. El desodorante Rexona, que con el mismo loguito y todo, también se llamaba de otra manera. Rexina. Y lo mismo, bueno, y entonces ahí esa es otra estrategia de empresas transnacionales que vuelven a tomar posición en la Argentina, ampliando lo que ya tenían o comprando empresas locales. Entonces, a diferencia de lo que pasa en Brasil, que van a ver en Chudnovsky, que es que la burguesía industrial quiere mantener su hegemonía y seguir produciendo y diversificando, en los 90 muchos industriales argentinos venden, ante digamos, la posibilidad de tener una cantidad de dólares antes impensada, venden su empresa. Bien, entonces, del CEP van a mirar esto de la industria y después hay algo de la industria en el interior del país, con relativamente pocos datos, que obviamente, el examen ya saben, es a libro abierto, no vamos a hacer una pregunta específica de qué pasa en Chaco con la producción algodonera, pero sí está bueno mirarlo para saber que hay actividades que son como bien típicas de algunos sectores del país y que lamentablemente en muchos casos lo siguen siendo así, ¿no? Bueno, otra vez perdí el papel que me debía elegir. Acá estamos. Ser 25 años y el otro de los periodos largos es el libro de Utica. Algunas cosas de Utica vimos en la presentación de la clase pasada, y ellos van a ser eje en lo que van a denominar los gloriosos 30 años, que no son los gloriosos años 30, sino los 30 años, analizando un periodo de 70 años de la evolución del sector industrial. Ellos van a hacer énfasis fuertemente en que el motor del crecimiento y del desarrollo tiene que ver con la industria manufacturera y fundamentalmente en la industria manufacturera de transformación, que es aquella que no solamente industrializa bien alimentos. Entonces, cuando van a hablar de la IMT, Industria Manufacturera de Transformación, esos los consideran como los que impulsan la productividad y el desarrollo, y no necesariamente el desarrollo exportador.
Entonces, van a recorrer, siguiendo una metodología bastante, no sé si les pasé la parte del prólogo, creo que sí. Yo trabajé alguna vez también con Miguel Cuervo, que es uno de los coordinadores de este trabajo, él trabajó mucho tiempo en la Secretaría de Industria y de hecho es un señor bastante grande que participó en el gobierno de Cámpora en las áreas de planificación. Y es un obsesivo de la información y hicieron toda una super metodología para tratar de hacer compatibles toda la información a través de los distintos censos, siguiendo las ramas de actividad. Entonces, ellos tratan de ver a lo largo de todo el libro, trazar como un mapa de la industria y cómo van cambiando los sectores y las afectaciones, y tratan de alguna manera cuestionando que los últimos años de crecimiento a partir del 2002 no logran volver a la gloria de la sustitución de importaciones, y que gran parte del crecimiento que se da a partir del 2002 se sustenta en el poco uso de la capacidad instalada, que era alrededor del 55% para el promedio de la industria, pero que había algunos sectores donde en el 2002 la capacidad instalada era alrededor del 40%. Es decir, la mitad del aparato productivo estaba sin ser utilizado. Y eso fue la base del crecimiento. Aparte, ellos van a hacer también un racondo de las medidas que se toman a partir del año 2002 y cómo el cambio de los precios relativos, la recomposición de activos en el sistema financiero y el incremento de los salarios ayudan a que todas las variables reales de la economía, las relacionadas con la producción, repuntan a la par de que se da una situación de superávit gemelo, como ya charlamos, superávit en el sector público y en el comercio exterior. Pero ¿cuál es el problema? Que las exportaciones, sintetizando, las importaciones industriales crecen 3 veces lo que crece en el periodo del 2004 al 2006, las importaciones crecieron más de 3 veces. Mientras que las exportaciones relacionadas con el valor bruto de la producción, es decir, la cantidad total que se produce, caen. Entonces, la industria manufacturera de transformación se convierte en uno de los agentes, uno de los hacedores de la nueva restricción externa. Importan a medida que crecen y a medida que crecen no exportan. Valentina, ¿vas a decir algo? Sí, quería preguntarte porque me mareé ahí por el tema de las importaciones. ¿Crecen 3 veces más que el crecimiento del producto o no entiendo? Por cada punto, si capaz que no lo Ahí dije, está, por cada punto de incremento del valor bruto de la producción, las importaciones crecen 3 veces, más de 3 veces, no me acuerdo el número exacto, creo que es 3,25, mientras que las exportaciones caen un 20%. Entonces, la industria manufacturera de transformación, si bien es como el motor en algún sentido para salir de esto, se convierte en uno de los principales agentes, junto con la energía, esto no está en el libro, pero lo agregamos, sabemos, con uno de los principales generadores de la restricción externa, que requiere el cepo, bueno, todo lo que vimos después como condiciones macroeconómicas. Entonces, en la parte 1, van a ver que ellos plantean que Argentina es un país que tiene un quiebre en su sistema, en su proceso de industrialización, que es una industrialización que no está terminada, que es inconclusa. ¿Por qué? Porque quedaron eslabones que no están llenos, que son los que requieren estas importaciones, y que también los requirieron en los 70. O sea, no es que es un problema solo de la postconvertibilidad.
pero que tiene un final abierto. La tesis que subyace en todo el libro es que la industria tiene que volver a crecer, que la industria es el motor de desarrollo. Digamos, las personas que participaron de este libro son de los fervientes que creen en que el desarrollo pasa por un sector industrial más fuerte, más importante. Entonces lo que ellos dicen es, efectivamente tenemos una tradición industrial, que lo mejor sucedió hasta el año 74, pero que eso sentó las bases, que tenemos conocimientos, tenemos capacidad, y que los vaivenes post 1970 generaron una situación diferente, donde se perdieron algunas capacidades. La globalización también tiene sus consecuencias, y que los tipos de cambio han hecho focalizarse en alguna industria más relacionada con los alimentos y no tanto en la industria manufacturera de transformación, que es a la que hay que apostar, en definitiva, ¿no? Eso es como, no van a leer todo el libro, pero al final esa es como la conclusión. Entonces, van a desarrollar en las partes que no leemos la importancia, el enfoque de la producción, desde el empleo, desde la productividad. En la primer parte, lo que van a ver es cómo evolucionan desde el 45 hasta el 2014, muchas de las variables en términos generales, van a ver algunas profundizaciones por sectores, pero fundamentalmente van a mirar el coeficiente de industrialización, cómo son las importaciones en relación al consumo, que es lo fundamental. Luego van a leer Bombecki y Chudnovsky López, que están centralizados en los 90. Chudnovsky López. Es Bombecki y López. Sí, son dos artículos. Bombecki es uno y el otro es Chudnovsky y Andrés López. Bueno, van a encontrar que en casi todos los artículos van a volver a hacer un raconto de cómo llegan al periodo que están analizando. Entonces, si bien lo que va a hacer Bombecki es mirar bien el desempeño de la industria en los años 90, como su título indica, en la introducción van a contar que el quiebre del 75, que qué pasó con la industria manufacturera. Y el eje en este artículo está puesto en las fuentes del crecimiento industrial. ¿Sí? Entonces, lo que van a analizar es si la dinámica que se da en los años 90, esta de crecimiento, expansión industrial, estuvo acompañada con un cambio en las fuentes de ese crecimiento o no. Es decir, si la demanda interna de bienes de consumo y la inversión y el proceso de sustitución de importaciones o la expansión de las exportaciones, es decir, van a tomar la identidad fundamental macroeconómica, productos igual a consumo más inversión, más exportaciones menos importaciones, para ver qué hay detrás de eso. Entonces ellos van a decir que entre el 80 y el 97, el bajo crecimiento del PBI en todo el periodo se explica por un aumento de la demanda que no se condice con el incremento en el PBI. Es decir, que hay un proceso de sustitución de importaciones que actúa de manera contractiva. Hay un desplazamiento de la producción local por importaciones, ¿sí? Y que ese desplazamiento, es decir, que crece el PBI menos que lo que crece el consumo interno, porque el consumo aparente está incluye gran componente de importaciones. Pero
Si miramos un sector más pequeñito, que es a partir del plan de convertibilidad, ellos van a distinguir dos periodos diferentes, que entre el 91 y el 94, es decir, los primeros años de la convertibilidad, uno de los motores del crecimiento del PBI es efectivamente la demanda interna. Es decir, al revés, no se sustituyen importaciones, sino que al revés. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué se incrementa tanto el consumo interno? Porque luego, varias de las explicaciones tienen que ver con que había un consumo reprimido en los años previos por la hiperinflación y la imposibilidad de planificar. Entonces, por ejemplo, el consumo de bienes durables se posponía. Digo, antes de comprarte un televisor, esperabas a que las cosas mejoraran porque no sabías si ibas a poder comprar los alimentos debido a la superinflación o la hiperinflación. Para ellos, de acuerdo a este análisis que realizan, el aumento de la demanda interna de bienes industriales, de consumo, pero también de inversión, es el principal motor del crecimiento del producto durante los años 90. Es decir, no solamente que es uno de los principales, sino que incrementa la importancia, en los 90, perdón, se incrementa la importancia del consumo interno, de la demanda interna en relación a los años 80. Que recién el incremento de las exportaciones juega un papel importante para traccionar el crecimiento industrial a partir del año 96. Un poco más importante que lo que tuvo en la primera parte de los años 90, donde la demanda interna era más importante que la demanda externa como traccionador del crecimiento industrial. Hay que mirar este artículo también con una mirada bastante crítica. El artículo es, quiero mirar bien la fecha, este no es. Ojalá cambié, Bombecki, escrito en el 2000, con datos que llegan hasta el 98, es decir, con datos, está escrito a principios del 2000, acuérdense que la crisis, digamos, el comienzo de la caída de la producción, de la convertibilidad, empieza hacia fines del 98, principios del 99, con lo cual todavía está como en una situación de auge, y también, de hecho, en algún lugar da a entender que hay un proceso de mejora de competitividad en la industria argentina, que después, a los pocos años, vimos que claramente eso no fue así. Bien, y Andrés López y Daniel Chudnovsky, que miran la estrategia de las empresas multinacionales en Argentina y en Brasil, van a mostrar, en primer lugar, y es lo más importante, digo que lo que más énfasis le tienen que dar a este artículo, es a cuáles son las modalidades y los determinantes de la inversión extranjera. Ahí él va a usar una clasificación, ellos en este caso, una clasificación que proviene de Dunning, y van a plantearse si se verifica que la llegada, digamos, que el cambio de estrategia
en el accionar de las empresas transnacionales, donde buscan ahora más la especialización y la compra de activos valorizados en los países de llegada, efectivamente cambiaron el esquema, digamos, el esquema de inversión extranjera directa en ambos países. ¿Cuál es la importancia del Mercosur como factor atractor para los flujos de inversión extranjera directa? Y si está cambiando o no la modalidad de llegada de las inversiones extranjeras directas de armar algo desde cero, que es lo que se denomina del tipo standalone, o pasar a formar integración como con otras filiales de las mismas corporaciones. Entonces, van a hacer todo un raconto acerca de las motivaciones en la clasificación de Dunning que hace que los países en vías de desarrollo reciban inversión extranjera directa. Si las inversiones vienen buscando generar rent, digamos, fundamentalmente porque hay condiciones que hagan que ganen más en este lugar que en otro, rent seeking, si están aprovechando los recursos naturales como ventaja comparativa. Y si lo que van a aprovechar es explotar el mercado doméstico del país receptor. Es decir, la clasificación de Dunning tiene que ver con 4 formas, 4 atractores o 4 modalidades de inversión extranjera directa. Que busquen recursos naturales, que busquen condiciones de mercado, que busquen eficiencia o que estén buscando activos específicos. Entonces, van a hacer un repaso acerca de lo que tratan de demostrar es si finalmente el Mercosur tuvo una prevalencia que haga que haya traído más inversiones que en otros sentidos, si el cambio de regulación, si generar vínculos con las economías receptoras y desde ahí consolidar una estrategia de la empresa en relación a una región. Y en esto miren fundamentalmente lo que tiene que ver con la Argentina. Si bien hay pocas referencias, son menos las referencias a Brasil, el artículo está centrado fundamentalmente en Argentina. Insisto, lo más importante es tratar de ver esas modalidades de atracción de inversiones a través de la clasificación de Dunning, cómo eso lo pueden ir relacionando con las cosas que van a ir viendo a lo largo de todos los otros artículos. Ellos también van a tener una estimación de la cantidad de inversión extranjera directa, que van a ver que no es exactamente igual a la que tiene el CEP, por esto que les digo que no hay como una fuente oficial y fidedigna como decir cuánto facturan las 10 empresas más grandes del país, ¿no? Que eso hay es registral. Por supuesto que van a ver como cuando hay un punto donde miran el contexto macroeconómico, van a ver que también ayuda mucho a la llegada de inversión extranjera directa, el saneamiento o no la organización, como la estabilidad, esa es la palabra que quería decir, la estabilidad en Argentina macroeconómica, en términos del tipo de cambio y la reducción de la inflación. Pero insisto, centralícense en los determinantes y los factores de atracción de las diversas modalidades en las cuales la inversión extranjera directa o empresas extranjeras invierten en la Argentina. ¿No? Como vimos, las modalidades van a ser la compra de empresas existentes, y el desarrollo desde cero, bueno, y todo esto traten de relacionarlo con lo que ven
en el resto de los artículos que hablan efectivamente de la producción. En este artículo no van a hablar, no van a encontrarse tanto, van a ver alguna repercusión de la producción, pero fundamentalmente van a hablar de las estrategias de inversiones. Lo que vamos a hacer la clase, hoy es jueves, el lunes, es ver los artículos que tienen que ver con la postconvertibilidad. ¿Sí? Es decir, vamos a ver el de Senda, el artículo del CEP del 2008, una partecita como dijimos, Fernández Brugna, vamos a mirar de Culfas y George, vamos a mirar todo o no. Ah, porque es el cortito, tenemos la versión corta. Yo tengo en mi casa el grande. Y vamos a cerrar con un apunte hacia la tecnología de esta recopilación que hace CATS sobre distintas situaciones de tecnología de punta. Hoy otra vez hay algunos cambios en relación a esto, pero nada, siempre con las cosas coyunturales se escriben después. Y hoy vieron que hay toda una movida en Argentina en relación a la explotación del litio, ¿no? La extracción de un mineral y su posterior industrialización. Porque están en América Latina hay una gran proporción del material, en sus distintas formas, el que viene de la sal y el que viene de las piedras, y la apuesta, o lo que se está debatiendo en estos momentos, es cómo pasar a la siguiente escala, convertir eso en acumuladores y en pilas, e incluso desarrollar medios de movilidad relacionados con esto. ¿Por qué vuelvo a este tema? En los 90, otro de los factores de atracción de inversiones fue una ley específica que tuvo que ver con las inversiones mineras. Las inversiones mineras requieren no solamente de un estudio exploratorio y la posibilidad de explotación, sino inversiones muy grandes en términos de cantidad de dinero para poner en marcha la mina, así sea cielo abierto o cerrado. Eso requiere una inversión enorme. En general hay empresas extranjeras basadas en Canadá, en Australia, principalmente en Estados Unidos, que además requieran de contratos de largo plazo de qué van a hacer con ese material. Yo voy a sacar el oro, voy a sacar el cobre de la mina bajo la lumbrera, ¿y qué voy a hacer con ese cobre y ese oro? Y de hecho, las mineras cuando están integradas tienen una planta procesadora que requiere tener para su funcionamiento, porque son métodos de trabajo continuo, que requieren tener asegurado el mineral de cobre que van a poner ahí para poder sacar al final de todo el proceso el hilito que nos va a pasar la luz. Eso al final, ¿no? Primero van a hacer un laminado y después ese laminado lo van a empezar a romper. Entonces, esas inversiones requieren como una planificación de largo plazo. Entonces, lo que se hace en los 90 es una ley especial de inversiones mineras que establece estabilidad fiscal por 30 años a lo que pasaba en ese momento y reducción de algunas cosas, y invita eso a nivel nacional, por supuesto, es una ley nacional, e invita a las provincias a hacer lo mismo con su sistema impositivo. Entonces eso hizo que las inversiones mineras que estaban en Chile, no solamente con Chile, como obviamente que la principal empresa minera es nacional, sino que también se explotara el otro lado de la cordillera con cosas similares, cobre en primer momento y oro. Bueno, esto es todo el embate ambiental que hoy vemos todavía de provincias que son mineras, como San Juan, y provincias que se oponen a la minería, como Chubut, teniendo el mismo marco normativo. Pero el hecho, digamos, en nacional, las inversiones, digamos, el boom de las inversiones mineras a fines de los años 90 tiene que ver con esta ley que le da condiciones para la explotación, además de la estabilidad fiscal. Como saben, el recurso del subsuelo, de acuerdo a la Constitución, es de las provincias. Entonces ahí también hay otra complejidad que ahora se está dando a través del litio, de cómo se va a manejar el tema del litio cuando son 3 provincias, Salta, Catamarca y Jujuy, las que tienen el litio, y hay también dando vueltas la creación de una empresa estatal que lleve adelante las inversiones más grandes del proceso de industrialización, ¿no? Es probable que se cree una empresa, algo así como un YPF litio. Digo, y Argentina, si bien tuvo un montón de empresas que desarrollaron y que nos encontramos pozos enormes en Catamarca, o por ejemplo bajo la lumbrera, no avanzamos hasta el siguiente paso. Y ahí es un lugar donde es muy difícil, en el caso del cobre o del oro, avanzar hacia el siguiente paso. Porque la inversión que requiere la planta que procesa el cobre y saca del
barro que nosotros exportamos, que tiene cobre y otras cosas, a tener el metal en sí mismo y luego profundirlo y tener la aleación completa del cobre, requieren no solamente una inversión importantísima en términos de dólares, sino una insumos de manera constante, porque eso se vuelve viable una vez que la planta opera X cantidad de años. No es que puede operar por 6 años y ser rentable. Bueno, no sé cómo hacemos hablando de esto. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, otra cosa que tengo que hacer es, había algunas personas que no estaban incorporados en la lista que mandamos las cosas porque nunca habían mandado, no estaban ni anotados en el SIUD, que es de donde sacamos los mails, ni habían mandado un mail diciendo, yo estoy cursando esto y soy el plan 6 o el plan que sea. Entonces algunos escribieron durante esta semana, no lo terminé de compilar, no mandé nada más, así que no hay nada nuevo, lo voy a terminar de compilar antes de mandar los datos de PBG y PBI que prometí mandarles. Bueno, si no tienen ninguna consulta, duda, comentario, crítica, dejamos acá, y si no, los escucho o los leo. Bueno, si no hay nada, entonces nos vemos el lunes a las 7. En general vamos a tratar de hacer así, como sin pausa, si a usted no le molesta, y terminar un poquitito antes. Pero bueno, también lo vamos viendo, si están muy cansados me dicen. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, gracias, profe. Nos vemos.